Estimado? Ya. ¿Por qué es tan importante referirnos al capital para poder hablar de la economía política dentro de Marx? Es importante llegar al capital porque aquí encontramos el punto peak, el culmine de todo el pensamiento de Marx que tuvo en vida. Por desgracia, Marx planteó el capital para hacer 5 tomos y lastimosamente alcanzó a publicar uno antes de su muerte. Si bien hay 3 publicados, el segundo tomo fue redactado y recopilado por Engels. Cuando Marx, después de su muerte, Engels toma sus cuadernos, los junta, podríamos decir, que los acomoda, y de ahí publica el segundo tomo del Capital, que eran textos que redactó después de la primera publicación. Posterior a ese, Engels toma textos previos al Capital, es decir, previo a 1867, que es la primera publicación, y publica el tercer tomo, que eran textos no publicados de Marx. Y Marx, cuando publica el primer tomo del Capital, en 1867, como ya mencionamos, se da cuenta, durante unos años después, de que habían unos cuantos imprecisiones, unos cuantos errores, como por ejemplo una interpretación que tiene sobre el valor, donde no hacía la diferencia entre valor y valor de cambio, y en 1872, en la segunda redacción, los corrige, así, entre otras varias cosas que va encontrando él mismo. En nuestro tiempo podemos encontrar varias versiones del Capital. Está la edición más penca que podemos encontrar hasta en la feria, que es la edición Plutón, o hasta la más bacán recomendada por distintos académicos de la talla como Enrique Dussel, Álvaro García Linera, que es la del siglo XXI. La del siglo XXI recopila los prólogos de Francia, los prólogos de Alemania, recopila la segunda redacción y varios comentarios. Y esa es considerada una de las mejores traducciones del Capital. Dentro del mismo Capital encontramos ya el punto más desarrollado de la teoría del valor trabajo, que es la que estaremos hablando ahora. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Para empezar a hablar de la teoría del valor trabajo, Marx nos introduce dentro del Capital el siguiente postulado. La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías, y la mercancía individual como la forma elemental. Así que ahora les extiendo la siguiente pregunta. ¿Qué consideran ustedes como una mercancía? Pueden abrir el micrófono o responder por chat cualquiera de las dos opciones para poder hacer esto un poco más dinámico. ¿Qué es una mercancía? Ya ahí uno respondió por el chat, el dinero, que sí, puede ser considerado como una mercancía, de eso vamos a hablar en unos minutos más, pero la mercancía se nos define como, bien, ahí van llegando más respuestas, un objeto transable en el mercado, aquello en lo cual se aplicó trabajo, bien patrimonial, todas estas preguntas, un objeto intercambiable producto del trabajo, todas esas respuestas van súper bien enfocadas a lo que vamos a hablar ahora. La mercancía se termina definiendo como toda cosa producida en masa por la sociedad para ser vendida o intercambiada. Esto es, definiéndolo de esta forma, podemos encontrar la mercancía como una silla, por ejemplo, que es un objeto que se elabora en masa para la sociedad, que puede cumplir y satisfacer una necesidad como la de sentarse. Y entre sí, en esta misma silla, tenemos distintas formas de valor que Marx termina identificando dentro de muchas mercancías en general. Pasa a la siguiente diapo, por favor. Dentro de la teoría de valor trabajo encontramos la forma de valor de cambio y de valor de uso. Siendo valor de uso, toda, como bien mencionamos con la silla, valor de uso de una silla sería la satisfacción que nos da poder sentarnos, cumple con una necesidad que tenemos como sociedad. Marx termina definiendo que la utilidad de una cosa hace de ella un valor de uso, es decir, que el valor de uso de una mercancía se refleja en sus características y en cómo éstas cumplen con necesidades que tenemos como personas. Por tanto, hay una relación social e histórica con las mercancías. Seguíamos hablando de la silla, que cumple con esta necesidad que tenemos de sentarnos, por ejemplo. Incluso en Chile tenemos una ley respecto a sentarnos en una silla.
Siguiendo la misma línea de análisis, Marx se dio cuenta que las mercancías tomaban otro valor importante, que es el que hablábamos ahora, y es el que las hace intercambiables entre sí, siendo este el valor de cambio. El valor de cambio de una mercancía es lo que recibe al intercambiarse. Por ejemplo, la silla es igual a 3 pantalones, pero para que esto ocurra, los valores vigentes de cambio tienen que expresar algo que sea igual, pero si nosotros nos enfocamos, hacemos zoom en una silla y un pantalón, no tienen nada en común. El pantalón se elabora de una forma distinta a una silla, pero tenemos que seguir haciendo zoom para encontrar que ambas están hechas de la misma cosa, trabajo. Entonces, para poder equipararlas e igualarlas y poder hacer este intercambio, a la hora de realizar el mismo intercambio se abstraen estas características del pantalón y la silla y lo único que nos queda es trabajo. Y este trabajo nos termina reflejando el valor que hay detrás de estas mercancías. Si puedes pasar a la siguiente diapo. Entonces, al momento del intercambio, las mercancías se abstraen del materialismo dialéctico, se abstraen. Es decir, que abandonan sus cualidades, abandonan sus características y que únicamente trabajo y se pueden equiparar. Y para poder equipararse, históricamente se encontró la forma del dinero. Primero, las mercancías pasan por una forma donde son meramente mercancías, es decir, tengo la silla y los pantalones. Luego, a la hora de empezar el intercambio, tienen una forma de equivalencia, donde se empiezan a igualar. Ambas se igualan mediante a una cosa en común, que es el trabajo, y esta después toma una forma de dinero para que puedan ser intercambiables, siendo también el dinero una mercancía dentro del mismo modo capitalista. Es decir, el dinero también termina siendo una mercancía, ya que cumple con un valor de uso, que sería poder igualar a todas las otras mercancías, cumple con ese rol histórico de poder dar pie a esta necesidad que tenemos para poder intercambiar las cosas, y tiene también valor de cambio, porque se tiene que igualar a la silla para yo poder intercambiar 2.000 pesos por una silla. De una u otra forma se están igualando y se van intercambiando. Y ahí encontramos tanto la forma dinero de las mercancías y del valor y la abstracción del trabajo. El siguiente diapo, por favor. Entonces, como hablamos de la abstracción del trabajo, Marx lo que estaba intentando ver para poder definir en conclusión es el precio de alguna mercancía, porque esta silla termina valiendo 2.000 pesos si para elaborarla tuve que gastar más o menos plata. Entonces, aquí es cuando se nos habla del trabajo socialmente necesario. Dentro del trabajo socialmente necesario, se nos habla de qué es lo que termina dando el valor, definiendo el valor como la sustancia común dentro de todas las mercancías del trabajo, o sea, dentro de todas las mercancías, que termina siendo trabajo humano abstracto. Y dentro de este valor encontramos una magnitud del valor, distintas magnitudes del valor, que van definidas por el trabajo socialmente necesario. Pero, ¿qué es el trabajo socialmente necesario? Se nos señala que el trabajo socialmente necesario no se refiere al trabajo individual, que es muy importante destacar eso. No se refiere al trabajo individual, no se refiere a que si yo hago mi propia silla, va a tener el mismo valor a la silla producida en masa, sino que va a tener no va a generar valor, porque lo que termina generando valor del trabajo es el trabajo en masa, sino que lo que termina creando la fuerza de trabajo, que posee esta característica de fuerza social para poder construir esta producción en masa, es una fuerza social media de trabajo, que es la suma de condiciones de producción a nivel normal, un nivel normal de destreza del obrero y la intensidad media del trabajo. Esto termina siendo el trabajo socialmente necesario y es muy importante porque es lo que nos termina ayudando a definir qué es lo que hay detrás del valor, qué es cómo yo termino constituyendo el valor dentro de una mercancía para poder después definir un precio. El objetivo de esto se nos señala que existe una línea entre el precio y el valor, que cuando estas esencialmente no se suelen tocar, pero sí suelen acercarse. Y al intentar acercarse, tenemos un precio mucho más exacto al valor. Es similar a la ley económica de la oferta y la demanda, que en la oferta y la demanda tenemos un gráfico con dos líneas entre la oferta y la demanda. Cuando la demanda toca la oferta, terminan dándose los precios en esos puntitos donde se van tocando.
Entonces, ahí es donde se van igualando tanto la oferta y la demanda entre los precios. Y es algo similar lo que buscaba hacer Marx con la teoría del valor-trabajo, es decir, poder definir el valor entre el precio. Poder pasar al siguiente diapo, por favor. Entonces, dentro de esto encontramos la fuerza de trabajo. Como bien hablábamos, eh, necesitamos una industria para que se genere el trabajo socialmente necesario. Necesitamos que la sociedad en sí esté produciendo, y esto se da habitualmente en las sociedades capitalistas. En las sociedades capitalistas encontramos muchos trabajadores. ¿De qué manera a los trabajadores se le ven remunerados su, por trabajar, por su fuerza de trabajo? Le extiendo esa pregunta. ¿De qué manera se le paga al trabajador? ¿Con qué cosa? Con el salario, muy bien. En el salario se nos paga, se nos ve representado en una forma de mercancía con el dinero, se nos paga a una mercancía muy especial. El trabajo es en sí también una mercancía, pero tiene una característica muy importante, que es una de las mercancías que es pagada después de su uso. Uno trabaja y después te pagan. Constantemente es así. Entonces, dentro de este trabajo encontramos horas de trabajo. El salario se ve compuesto por habitualmente 8 horas de trabajo, donde pueden ser 5, están compuestas de trabajo necesario, que es la parte de la jornada laboral que crea el valor para que yo pueda seguir pagando mi propia reproducción, es decir, que crea el valor necesario para que yo pueda pagar mi sueldo mínimo, mi estimo de vida, porque el salario al final del día termina representando el mínimo que necesita el trabajador para vivir, habitualmente, o sea, e idealmente, porque a día de hoy no suele ser así. Y eso se puede desarrollar dentro de las primeras 5 horas de trabajo. El resto de las otras 3 horas se ven llenas de plusvalor, que es trabajo gastado bajo el mando del patrón, más allá del trabajo necesario. Es decir, que terminamos generando mucha más plata de la que se nos paga en nuestro salario. Y allí es donde se encuentra un robo, una usufructación de nuestro trabajo, porque al final terminamos trabajando más tiempo por plata que jamás percibimos. Y es plata que sí termina existiendo, porque es plata que no tenemos nosotros, se la dueñan. Y ahí es donde se define lo que es el plusvalor. Siguiente diapositiva. Entonces, dentro de los fenómenos que se fueron descubriendo por Marx dentro del capitalismo, encontramos la circulación de capital, que es básicamente cómo va funcionando los movimientos de capital dentro del sistema. Por ejemplo, podemos tener los movimientos de un comprador, que sería la mercadería y el dinero, o los de un vendedor, que sería el dinero y la mercadería. Y ahí se van dando distintas transacciones. Por ejemplo, tengo mercadería y dinero, entonces quiere decir que yo he comprado algo. O por ejemplo, en contabilidad, que yo percibo algo y después lo pago. Entonces tengo la mercadería y después hay una transacción de dinero. O yo soy un comprador, compro algo, entonces hay dinero y termina entrando mercadería después. Y dentro de esta misma mercadería encontramos un círculo de producción. Es decir, dentro de estas mismas fábricas hay un capitalista que tiene dinero, que termina pagando a los trabajadores por su fuerza de trabajo, se termina apropiando de su plusvalía en el desarrollo de estas mercaderías y se terminan vendiendo, generando las ganancias, que termina siendo esta fórmula que se ve al final, donde es una K y una comita, K' menos K, que sería el capital generado, menos el capital inicial, que termina siendo la ganancia. Dentro de esto encontramos la fuerza de trabajo que hablábamos anteriormente dentro de la mercadería y los medios de producción, que terminan siendo muy relevantes a la hora de producir las mercaderías. Siguiente diapo, por favor. Y entonces, después de todo este desarrollo de la teoría de Marx, encontramos críticas que van naciendo por detractores, defensores de la libertad, por ejemplo, como se hacen llamar, mejor dicho, de la talla de Hayek, de Friedman, y de uno muy en específico del que vamos a hablar ahora, que es Karl Menger. Karl Menger es de los que postulan la teoría subjetiva del valor. Nosotros hablamos anteriormente de cómo el valor podía ser medido en base a la fuerza socialmente necesaria, al trabajo socialmente necesario, mejor dicho. Y esto termina siendo objetivo. Si nosotros nos sentamos a ver el trabajo socialmente necesario que se da para una mercadería, es objetivo dentro de una matriz de empresas. Pero Menger postulaba de que no tendría que ser objetivo, de que por qué una polera va a valer lo mismo para él que para mí, si esta polera tiene un valor sentimental.
Y ahí es un error que comete Menger y que han cometido muchos economistas a la hora de levantar esa crítica para decir que el valor no es objetivo, es confundir valor con precio. El valor sí puede ser objetivo, yo puedo tener un valor, pero sí puede haber una diferencia de precio, totalmente. Y se puede hacer un ejemplo, claro, que tenemos un libro, por ejemplo, que son reproducidos en masa, y después tenemos un libro firmado que no es producido en masa. Entonces, claramente va a variar de forma distinta su precio, considerando también que el libro firmado no generaría valor, porque sería un trabajo individual, no un trabajo en masa. Van a variar los precios de esas ambas cosas, pero no necesariamente va a significar que el valor contenido en ambas mercancías sea distinto, sea subjetivo. Y ese es un error que comete Menger y cometen muchos otros economistas, que es confundir el precio con el valor. Pasa a la siguiente diapo, por favor. Pero al final del día, la pregunta dorada, ¿todo esto que hablamos sirve para algo? ¿Se ha comprobado alguna vez? ¿Se ha aplicado alguna vez? La respuesta es que sí. Unos economistas desarrollaron un paper que fue enviado en la bibliografía, donde en base a distintas matrices matemáticas y distintos cálculos en relación a países como Estados Unidos, Grecia y China, donde se hubo un control de precios, terminaron dándose cuenta de que esta matriz del valor, estos precios que se le asignaron a ciertas mercaderías que fueron producidas en masa, es decir, con trabajo socialmente necesario, sí se acercaban en un 72% al valor. Los precios de esas mercaderías terminaban cumpliendo esa condición donde se acercaban entre sí. Y al acercarse entre sí, habían algunas que estaban mucho más disparadas en precio a su valor y habían otras que estaban mucho más cerca. Al darse cuenta de esto, queda comprobada que la teoría del valor trabajo existe. Se puede medir una mercadería en base a lo que está detrás de ella. Está comprobado de forma empírica. A diferencia de la teoría subjetiva del valor, que no puede ser comprobada de forma empírica debido a su misma particularidad, que es subjetiva. Siguiente diapo, por favor. Entonces, como hablamos de la vigencia del capital a día de hoy, dentro del mismo paper que mencionamos anteriormente, tenemos que también pensar y replantearnos de que el texto fue escrito hace 150 años y más. Es decir, que hay muchos postulados que pueden parecer obsoletos, pero que no lo son en sí, ya que en esencia terminan criticando el mismo sistema imperante el día de hoy. Porque a pesar de que una persona, dando el ejemplo de una persona, pueda crecer, sigue manteniendo esos rasgos, sigue manteniendo esas particularidades dentro de sí. Entonces, esta es la crítica más contundente que existe dentro dentro de estas. ¿Por qué? Porque critica la esencia, critica lo que está detrás, critica los fenómenos que se dan. Y no plantea un modelo alternativo, por desgracia, pero sí esboza lo necesario para que nosotros podamos elaborar lo siguiente, que nosotros podamos tomar lo que él escribió y pensar y no plantarlo como una caja cuadrada, sino que poder moldear esa forma de análisis, tomarle esa forma de análisis y aplicarla a nuestro día de hoy. Y a mucha diferencia de otros escritores que existieron en el siglo XX, nosotros tenemos acceso a todo el material que él pudo haber escrito, o a su gran mayoría, sin la necesidad de tener texto inédito en alemán, como lo tuvo alguna vez Enrique Dussel, por ejemplo, o muchos otros teóricos que tuvieron acceso, por ejemplo, Kautsky descubrió las teorías del plusvalor. Él las publicó. Kautsky encontró la teoría del plusvalor. Antes de que él las publicara, ningún otro marxista pudiera haberlas leído. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que actualmente poder sentarnos, poder revisar este material y analizar nuestra propia sociedad. No intentar plantear el material escrito hace 150 años como una caja cuadrada, porque hay cosas que son muy distintas. Las mercaderías ya no son gran parte de los trabajos, sino que ahora se ven reflejados de distintas formas. Eso sería, en conclusión, parte de la presentación. Vamos a pasar a un siguiente punto, ya cerrando un poco, pasando a algo mucho más didáctico, que es ver el argumento de un liberal, ver el argumento de Axel Kaiser respecto a la teoría del valor,
Y el video lo busqué de una fuente que fuera favorable a Axel Kaiser, que es de una página bastante curiosa que se llama Porcospín Libertario, obviamente en el sentido Milei de la palabra, para que veamos qué nos dice Kaiser respecto a esta teoría. Eh, por favor, el video está un poco bajo, así que presten atención y Oscar, ¿puedes ponerlo desde el minuto 0203? No se escucha. No, yo tampoco lo estoy escuchando, a ver. No se escucha No. nada, compañeros, del audio del video. Voy a De... tratar de arreglarlo. Ya, si no se puede arreglar, yo lo tengo aquí, también lo puedo transmitir yo. Lo tengo desde YouTube, sí. Trata de transmitirlo de YouTube. Yo voy a tratar a ver si lo puedo transmitir de YouTube. Ya. Ahí, voy a ver si se puede escuchar. Valor trabajo de los marxistas. ¿Se escucha? Ahora, esta teoría estaba equivocada, Ya, bacán. voy a mostrarle ahora, por una razón súper simple. ¿Cuántas horas de trabajo hay en un Jumbo Jet 747? O en un Airbus, como el que se toman ustedes para ir a Europa, para ir a Estados Unidos. No, ¿cuántas horas de trabajo en total? Desde los ingenieros que hicieron las turbinas, hasta los que diseñaron el avión, hasta los abogados que redactaron los contratos, hasta las empresas que proveyeron de comida a los trabajadores que hicieron el avión. ¿Cuánto trabajo hay? Uno de esos aviones tiene miles, si no cientos de miles o millones de horas de trabajo detrás, ¿verdad? De gente muy calificada. Bueno, ¿cuánto trabajo hay detrás de un cuadro de Klimt o de Van Gogh o de Dalí? Mucho menos, ¿no? En horas. ¿Y cómo me explican entonces ustedes que un cuadro de Van Gogh puede costar más que un avión? Si Marx tenía razón. Ya, como pudieron ver, la pregunta es bastante común, se hace mucho en redes sociales, así que podemos volver al PowerPoint. Voy a dejar de compartir yo para que comparta el compita. Oscar. Estoy presentando, espérate. Vale. Ya, y está la diapo. Entonces ahora el ejercicio es para ustedes. De acuerdo a todo lo que hemos visto en clase, a todo lo que salió en esta sesión, ¿por qué Axel Kaiser estaría equivocado? ¿Por qué lo que plantea no es correcto en base a la teoría de Marx? Pueden responder por chat, como también pueden responder por micrófono abierto. Ojalá sea por micrófono abierto para hacer esto mucho más entretenido. O sea, la respuesta está por ahí en el chat porque hay una diferencia entre el valor y el precio. Ahí de lo que él estaba hablando era del precio y Marx está hablando del valor. ¿Eso es? Claro, va por ahí, porque como hablamos en clase, Marx se refería también al trabajo esencialmente necesario. Eso mismo. Adelante, Bruno. Si no me equivoco, es porque los cuadros de Dalí y Van Gogh no son reproducibles en masa. Hay un solo Van Gogh y hay un solo Dalí. Y si se murieron, no tiene nada que ver con el tema de producir cosas en masa. Son objetos únicos. Eso mismo, claro. De eso estamos hablando. A eso quería llegar Marx también. Y por eso es fácil confundirse dentro de la teoría.
Aquí Kaiser se confunde claramente. Dice que el cuadro puede llegar a valer más que un avión, a pesar de tener muchas menos horas de trabajo, pero el mismo Marx nos dice que el trabajo individual no genera valor, sino que el trabajo esencialmente necesario lo termina generando, esta transformación. ¿Alguien más quiere aventurarse a responder, a refutar a Kaiser? Es un ejercicio bastante entretenido y que les va a servir de aquí a mucho tiempo en adelante y siempre les va a sacar algunas risas por ahí. Yo tengo una pregunta, pero tiene que ver con esto. Adelante. Supongamos algo que sí es producido en masa y necesita muchas horas de trabajo. A lo mejor puede tener mucho valor, pero por ejemplo, si eso mismo no tiene una demanda de parte de la sociedad, igual su precio bajaría. O sea, no necesariamente el precio está alineado con el valor. Por ejemplo, yo puedo, no sé, pues, inventar una cuestión y querer venderla y poner mucho trabajo social detrás, pero nadie me lo compra porque no satisface ninguna necesidad. Entonces, ¿qué pasa en ese caso con ese precio? Tendría que bajarlo y a lo mejor hay mucho valor detrás de eso porque hay mucho trabajo puesto en eso. Claro, ahí hay que entender parte importante de que es el valor de cambio y que el valor de cambio tiene que también responder, o sea, disculpa, el valor de uso que tiene que también responder a una necesidad histórica. El avión sí se sigue necesitando, por ejemplo. Y otro punto importante, lo reproducido individualmente en sí no genera valor, porque estamos hablando de a nivel social. Yo no puedo generar algo por mí mismo que tenga las mismas cantidades que a nivel social, porque a nivel social estamos hablando de una industria que tenga en términos medios de producción, una industria que tenga términos medios de trabajo en relación a lo obrero, que tenga términos medios en la intensidad de esta misma del trabajo. No va a valer lo mismo una silla que haga yo, desde talar el árbol hasta terminar de hacer la silla, a la que se hace en una empresa, porque va a haber obviamente una diferencia entre los precios, ya que la empresa genera masivamente sillas. En No, cambio sí, pero yo me refiero... Dale. En cambio, yo no genero masivamente sillas, sino que voy a generar la misma silla que genera la empresa a un distinto valor, porque obviamente la mía va a tener más horas de trabajo contenido, pero no van a ser las mismas horas socialmente necesarias contenidas. Claro, no, pero me refiero tal vez a hacer algo de manera industrial, con mucha gente detrás, no yo sola, algo industrial. Tengo una industria y genero algo de manera industrial, con mucha gente involucrada, pero que no se vende, porque no satisface ninguna necesidad. Entonces, obviamente ahí el precio de ese producto debería bajar porque nadie lo compra. A lo mejor se le puso mucho esfuerzo, hay mucha mano de obra, hay mucha gente involucrada, pero no se vende. Entonces ahí el precio no estaría alineado con el valor, ¿cachai? Claro, claro. Vamos a ver si, para hacer un poquito más dinámica la clase, voy a implantar un mecanismo medio horizontal, tal vez a alguien no le guste, pero voy a hacer la siguiente pregunta. ¿A alguien más le gustaría responder? Ahí voy a abrir una fila. El primero que me sale es Jesús Fernando. ¿Jesús quiere responder? Sí, me gustaría responderle a la compañera sobre su inquietud. El análisis que hace Marx de la sociedad capitalista y del valor es precisamente bajo la dinámica de la sociedad capitalista. En este caso, puede encerrar mucho valor en trabajo socialmente necesario, una determinada mercancía, pero si la sociedad, o sea, la demanda es baja, la sociedad no requiere esa mercancía, por más que tú integres valor, la sustancia de valor a esa mercancía a la hora de llegar al mundo de los mercados, al regirse por la ley de oferta y demanda, donde cambia a precio, ese producto va a ser vendido o transado, si es que llega a ser vendido por la baja demanda, por un precio inferior al valor, porque hay que recordar que los precios o son superior al valor, en ese caso hay ganancia en la empresa, o es inferior al valor, en ese caso las empresas tienen pérdidas y terminan quebrando. Cuando ese precio se nivela con el valor, no es precio, es valor. Entonces, dentro de una sociedad capitalista donde quebran 9 de 10 empresas todos los días acá en Chile, por ejemplo,
las empresas que son ineficientes y que no entregan una mercancía acorde porque la sociedad no lo está demandando, por más que se integre valor en ella, se terminan vendiendo por debajo del valor y esas empresas terminan quebrando. Por ende, el análisis que hace Marx es a las propias dinámicas dentro de la sociedad capitalista con el valor. Y cuando, no sé, por ejemplo, Milei usa el ejemplo de crear vino dentro de una sociedad abstemia, la pregunta, ahí ya Marx lo tocaba y decía, ¿por qué la sociedad va a crear un producto? ¿Por qué una empresa, un conjunto humano va a crear una mercancía que no va a ser demandada, que no va a tener un valor de uso? Entonces, sí, la pregunta es, ¿puedes crear una mercancía que no va a ser demandada? Sí. ¿Esa mercancía va a tener una retribución para la empresa o para la persona que lo está creando? Si no es demandada, la respuesta es no. Pero Marx habla de eso, pues habla de, de esa diferencia entre el valor y el precio, eso yo lo había preguntado ahí en el chat. ¿Habla de esa diferencia? Lo que tú dices, Marx lo menciona, yo leí El Capital hace mucho tiempo y no me acuerdo, la verdad. Sí, Sí. lo toca. Sí, lo en toca. De hecho, pleno. Marx lo toca dentro de su obra General Económica, haciendo una diferencia entre el trabajo contenido como valor y la forma precio que puede obtener una mercancía, que es otra de las formas que va obteniendo por su valor de cambio. Ya, pero acá lo que acaba de decir Jesús, creo que, no me acuerdo. Jesús Sí, Fernando. Jesús. Ya, Marx dice, pero ¿por qué alguien crearía algo que no se vende? Sí, pues eso es lo que hacen las nuevas empresas cuando se aventuran a generar algo nuevo, no siempre les va bien, pues eso pasa. Pero es que, A veces lanzan es que si no productos les va bien, que va en correlación a lo que habla Jesús en tema de la oferta y la demanda. Sí, porque claro, ya, entonces lo que plantea Marx es que obviamente si el precio está por debajo del valor, entonces esa empresa va a quebrar. Eso es lo que Marx plantea, ¿cierto? Se podría traducir en eso. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, con los productos que hacen los chinos, donde hay un montón de mano de obra? Hay mucho esfuerzo, incluso, bueno, los materiales son de baja calidad, pero hay harto trabajo y ese trabajo no es bien remunerado porque esos productos se venden a precio de huevo, incluso en países lejanos. Para trasladar esos productos, una logística también en la cual hay mucho trabajo invertido. Sin embargo, no se ve eso recompensado por el precio, porque el precio es muy bajo, porque al trabajador se le paga poco y esas empresas no quiebran. ¿Qué pasa con eso? Es que ahí está la explotación. Ahí hay un robo muy gigantesco de la plusvalía en relación a eso. Porque Claro, estamos hablando de una empresa que genera a nivel masivo industrial en relación a todo eso. ya, pero es que hoy en día yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero eso es una perspectiva más bien ética, po, pero comercialmente no, po. Yo, por ejemplo, creo que a esos productos donde hay explotación de gente y donde hay explotación del medio ambiente, por ejemplo, eso debería tener un costo. Sin embargo, no ocurre hoy en día. Entonces, creo yo que debería, al menos acá en Chile no, entonces debería haber fair trade. No sé si saben de eso. O sea, que en el producto mismo debería especificarse que detrás de ese producto, de la cadena de producción de ese producto, hay explotación de gente, de animales o del medio ambiente, y para que la gente elija no comprar eso. Porque hoy en día eso igual funciona, es poco ético, pero comercialmente resulta. ¿Me entienden la diferencia que estoy estableciendo? Claro, es un tema de ético y rentable, al fin de cuentas. Claro, pero comercialmente igual funciona. Podemos criticarlo desde la ética, ¿cachai? Ujú. Eso. Eso me parece interesante la reflexión. ¿Algún otro compañero que quiera intervenir, que no haya intervenido? ¿Aló? Sí, y yo tengo la mano levantada hace rato. Ya, Antonio, coméntame, o coméntanos, mejor dicho. Gracias. Sí, gracias. Que, mire, leyendo repasando el capítulo 1 del Capital, se habla de que no todo bien producido es mercancía, porque para que sea mercancía tiene que tener un valor de cambio que esté, a ver, ¿cómo se llama este? Establecido en un valor, o sea, establecido en un valor general, ¿cierto? En este caso,
como el monopolio de la mercancía equivalente que sería el dinero. Entonces, por ejemplo, cuando menciona la compra de los bienes que se producen pero no se venden porque no existe demanda, no serían mercancías. Tiene que existir una demanda de los productos para que estos sean transados en el mercado. Y ahora, lo que yo considero el ejemplo de China es que igual China tenía un proceso de pobreza a un proceso de desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, a que el tiempo socialmente necesario para producir esa mercancía ha bajado mucho, incluso superando a lo que es Occidente, y por lo tanto, por eso es que son altamente competitivas. Si bien existe un componente, a mi parecer existe un componente de plusvalor que se quedan los capitalistas de China, también asimismo ha aumentado lo que es las condiciones de vida de esos trabajadores. Por tanto, no se puede decir que sea absolutamente esos precios competitivos sean resultado de una completa explotación. Y lo otro que encuentro, y lo otro que encuentro desde lo que dice el ejemplo para refutar a lo de Axel Kaiser, que no sé si es algo que dijo, ¿cómo se llama? Marx, pero desde la economía neoclásica, podría decirse, se diferencia entre bienes de lujo, bienes normales y bienes inferiores. Entonces, lo que está aquí, Kaiser está mezclando peras con manzanas, porque está comparando un bien de lujo, que sería el cuadro de Van Gogh, con un bien normal, un bien común, que serían los aviones, porque los aviones son demandados socialmente por toda la población. Entonces, entonces no, como que es absurdo, incluso desde ese punto de vista, lo que, lo que ocupa Kaiser para refutar la teoría del valor trabajo. ¿Le Eso. puedo responder, Antonio? Antes, disculpen que me está cabronando. No, espérame un tantito porque hay más compas con la mano levantada. Patricio ya, también la ok, tiene ok. levantada y Ignacio Muñoz también. Patricio, si quieres hablar. ¿No? Ya, ahí sí, Ahí que no está. podía sacar el micrófono. No, la consulta es, ¿a qué hora empezó este curso? Porque yo me integré a las 5:30, que empezó antes. Sí, hubo una complejidad con los correos según estuve viendo y salía que partía a las 15:30, pero igual está la grabación. Ya, o sea, partió, ¿pero a qué hora partió? Partió antes, partió 15 minutitos antes, partió a Ah, las ya, 17:15. porque estaba medio bien perdido. Yo me Pero integré a las 5:30 y ¿cuál es claro, entraste justo en el desarrollo. cuál es la frase? Disculpa que, pero estoy siendo formal con la hora. ¿Cuál es la frase que cuestiona Kaiser o le molesta a Kaiser de Marx respecto al valor? ¿O cuál es la idea o la frase? Lo que le molesta a Kaiser de Marx es ¿Sí? que Marx justifica que el valor detrás de las mercancías proviene del trabajo acumulado, de la cantidad de horas que hay, y que de ahí se define un precio para que esa mercancía sea intercambiable y vendida. Entonces lo que hace Kaiser es decir, pucha, para armar un avión se necesitan muchas horas, caleta de horas. Pero Van Gogh en el hacer un cuadro se tardó 2, 3 días, Ya. por ejemplo. Un ejemplo. Pero es un ejemplo muy, muy, muy Eh, eh, pequeñito. Es decir, claro, y esa diferencia de horas, Kaiser termina diciendo, ya, pero el cuadro puede terminar valiendo más que un avión. sí, uno está hablando de industria, de valores industriales, ¿no? Eso No mismo. es una cosa que nos complique la vida. Ya, gracias. Eso. Ignacio, ¿no? Jesús, ¿ambos tienen dejaron la mano levantada o van a seguir interviniendo? Consulta. Ya, le devuelvo la palabra a la compita Grace. Gracias. Responderle a Antonio que en primera instancia, ya, si bien ahora se ha reducido ese tiempo, en primera instancia sí hubo esa explotación y esas empresas no quebraron y hoy en día los chinos están siendo más eficientes, pero otros países donde usan ese mismo mecanismo no están quebrando esas empresas, como por ejemplo Indonesia, Vietnam, igual están usando ese mecanismo y para qué decir, en varias partes de África donde se trabaja un montón, donde hay una explotación descomunal, pero esas empresas no
no quiebran porque finalmente esos trabajadores están dispuestos a recibir esos sueldos miserables porque no tienen otra opción, pues, ¿cachai? Entonces yo creo que igual hay que establecer una diferencia entre las leyes, comillas, del mercado, comillas, lo estoy diciendo súper desde la ignorancia porque no conozco muy bien cómo son esas leyes, pero me refiero puntualmente a la ley de oferta y demanda. Hay que separar eso de lo ético, que yo puedo estar muy de acuerdo con Marx y con ustedes de que hay una explotación detrás de eso, pero no necesariamente porque hay una explotación, eso se traduce o se va de la mano con la ley de oferta-demanda. No sé si se entiende lo que estoy explicando. No necesariamente el valor condiciona el precio, ¿cachai? A eso me refiero. Son conceptos diferentes, pero no necesariamente lo condiciona, porque si lo condicionara y se cumpliera lo que dice Marx, entonces si el valor es más alto que el precio, estas empresas quebrarían y no sucede, por lo que el ejemplo que estoy dando. Y por otro lado, lo que decía Antonio de lo de los bienes de lujo y de necesidad, bueno, eso también es variable porque hace, no sé, unos años atrás, varios años atrás, viajar en avión también era un bien de consumo de lujo, no era masivo como hoy en día. Entonces esos son conceptos igual dinámicos. No sé si se pueden establecer como categorías tan cerradas respecto a eso, porque van cambiando. Eso. ¿Alguien quiere más tomar la palabra? ¿Jesús? Sí, por lo que decía la compañera, lo que establece Marx, lo que descubre Marx es la categoría, o sea, la ley del valor dentro de la sociedad capitalista o dentro del modo de producción capitalista. Esto es independiente si lo dice Marx, Lenin, Mao Zedong o cualquiera. Como existe esta ley, los precios están anclados al valor. Y de hecho, lo que mandó el compa acá como estudio habla que en 40 años, tras estudiar y comprobar los precios, se ve que en un 97% de las transacciones los precios tienden a acercarse a su núcleo, que es el valor. La diferencia del valor con el precio es la oferta y demanda, o sea, la interacción que existe entre la guerra de los demandantes, los ofertantes, y esa guerra después se resuelve con el clásico, para los que estudiamos economía, la clásica gráfica de D y O, de DA y OA, ¿ya? Donde se cruzan. Entonces, ahí lo que pasa con Marx es que Marx dice que hay bienes que no se pueden reproducir. Por eso el análisis de Marx, el desglose que hace, es dentro de una sociedad capitalista con bienes que pueden ser reproducidos. Por eso no podemos contar el cuadro de Van Gogh, porque el cuadro de Van Gogh tiene un valor encerrado, una sustancia encerrada, que vendría siendo el lienzo, la hora de trabajo, las pinturas, etcétera. Pero a la hora de la transacción en el mercado, como existe un solo oferente, que vendría siendo el dueño de ese cuadro, y existen millones de demandantes, el precio, no el valor, el precio va a estar elevado. Pero en el resto de las mercancías del mundo, como son reproducibles, como se crean en cadena, como se crean en masa, ese precio va a estar anclado al valor, muy cerca, ya sea hacia arriba, utilidad, ya sea hacia abajo, pérdida. En el caso de que las empresas chinas, por ejemplo, puedan vender a bajo costo, eso se debe a una cadena de valor que le permite vender a ese precio bajo y sacar utilidad para no quebrar, ya sea en salarios bajos, que cuenta materia prima y proveedores bajos, cadena logística baja, transporte, etcétera. Todo eso que conlleva a que ellos puedan vender plástico, una charola de plástico a 100 pesos y aún así le genere utilidad para poder seguir con el negocio creciendo y siguiendo la dinámica de la tasa de ganancia. Eso. Uy, está súper interesante el debate. ¿Patricio? De nuevo yo. Oye, se complejiza mucho, sobre todo el joven que habló recién y que dice que es economista al parecer. Se complejiza mucho y me cuesta hablar de valor, ¿ya? Y para mí se me hace más fácil, quizá entendiendo de la economía clásica, cuando hablamos de costo, ¿ya? Claro, cuando uno habla de costos se refiere a mercado, a costos de mercado, en todos sus componentes, hasta la mano de obra.
Entonces, cuando uno escucha valor, a mí se me complejiza, y cuando la gente habla de valor, también se complejiza y se complica. Pero, sin embargo, está muy, hoy en día, yo creo que Marx habría escrito de otra manera su Capital, referente al mercado, y ahí hablamos de costo. ¿Ya? Yo no sé qué sentido tiene, me falta leer a Marx mucho, lo he leído, pero creo que mucho menos los que no han opinado. Pero la cosa se hace mucho más fácil cuando hablamos de costo. Y yo no sé si para Marx hubiese sido más fácil el tema y el Capital más delgado, el libro más chiquitito, si hubiese hablado de costo. Valor es algo etéreo, no me cuesta entenderlo, no puedo entenderlo. Pero cuando uno habla de costo, sí hay una apropiación, hay una explotación, hay todo lo que usted habla. Y hay un margen en la cual se queda el capitalista, también. Pero el costo es algo que uno lo sabe, lo ve, y lo calculamos técnicamente. Pero valor es algo que cada uno quizás va a llegar a algo, pero el costo es una cosa que establece el mercado y está clarito cuál es. El valor, yo no creo que podamos establecer una media cuál es el valor. Sin embargo, costo se establece técnicamente cada empresa o el conjunto de empresas en los valores y lo que le da, y la gente le da el precio, ahí está la diferencia que se apropia el capitalista, el dueño del capital. Yo eso quería, y no sé si estaré algún marxista, bien marxista, que ya ha leído todos los libros, esté de acuerdo con que la cosa se complica mucho con el asunto del valor. Gracias. Eso es. Me parece muy interesante la reflexión, pero el tema de los costos y el valor, al menos sí se encuentra bien diferenciado en realidad, porque los costos, como bien menciona Diego Lorenzoni, se enfoca en los gastos financieros que se hacen en la generación de algo, idealmente una mercancía. Pero al hablar nosotros de valor El nos costo referimos... también, perdona, el costo también. Yo cuando hablo de costo, tengo todo integrado, todo. Ujú. Todo, hablo de costo. Claro, pero nosotros queremos ver lo que está detrás de eso. El valor es lo que está detrás de eso, ya que todos esos costos son transferibles como mercancías. Pero, y para no alargar mucho ya las reflexiones, porque ya nos pasamos un poquito de tiempo, eh, así que esto igual lo repasamos en la clase, por si por favor pueden ver la grabación. eh, el valor se centra en el trabajo que está detrás de estos costos, de estas mercancías. Eso es lo que intenta ver en base a la ley del del valor trabajo, lo que va por detrás. ¿Pero qué sentido tiene? Disculpa, y no tiene Poder medir sentido. el trabajo socialmente necesario invertido dentro de la generación de mercancías, es decir, Bueno, pero cuánto es el valor detrás de una mercancía que la es sociedad mucho tiene más en fácil sí. medirlo como costo. Yo le tengo valor a todo. Sin embargo, valor, te aseguro que cada persona va a tener una percepción distinta. Mientras que el costo te lo puedo calcular en la computadora en un Excel. Mientras si tú me dices valor, no voy a poder calcularlo en una computadora cada uno. Oiga, ¿cuál es su valor? ¿Cuál es su valor? ¿Cuál es su valor? Cada persona va a tener una percepción distinta. Esa es la cuestión. Yo Es digo, que no de ahí tiene con el valor, es que eso es parte de teoría economista de de los mismos que intentaron refutar la de Marx, en base a eso misma, que el valor podría ser subjetivo, pero como está mencionado en una de las bibliografías, se hace este cálculo, se hace un cálculo matemático para poder definir el valor que se encuentra y en un 72% según el paper y de los países analizados y de los matrices analizados y todo se encuentra en la metodología y en los datos utilizados, hay un 72% de exactitud en relación al precio que se termina teniendo y al valor que termina teniendo la mercancía. No sé si alguien más quiere intervenir. Tengo aquí la manito de Grace y de Jesús. Primero Grace, después va Jesús, para poder seguir manteniendo el debate, al menos como hasta las 6:10. Así que si pueden sintetizar un poco las palabras para ir ya finalizando. Grace tenía la palabra antes de Jesús, pero bajo la manito. No sé si va a hablar o no va a hablar. Perdón, pensé que tenía el micrófono activado, disculpa. ¿Se escucha ahí, cierto? Sí, se escucha bien.
Ya, este tema da para mucho. Yo creo que igual debería dejar una parte de la próxima clase para que podamos desarrollar mejor las ideas, porque igual este punto es como muy crítico en Marx, se le critica mucho. Entonces, y yo más que nada quería lanzar una pregunta, que tal vez va como en la línea de Patricio un poco. ¿Para qué nos sirve el análisis de Marx o cómo podríamos entender o aplicar el análisis de Marx hoy en día respecto al tema del valor? Eso es porque hoy en día hay condiciones diferentes. Como dice Patricio, se tiene que hablar tal vez en términos de costo, porque ya no están tampoco las mismas condiciones de antes, se cae un poco en lo subjetivo. Ahora se produce de otra forma. Tenemos todo lo que es la nueva tecnología de automatización, tenemos también el caso de China, que es diferente a lo que Marx estaría diciendo, según lo que le entendía Jesús. Entonces, es como ¡guau! Yo creo que lo que tendríamos que analizar harto en la próxima clase es cómo podríamos aplicar este concepto de valor hoy en día. ¿De qué nos sirve este concepto que Marx nos propone hoy en día? Eso sería como mi pregunta y que tal vez da para mucho. Sí, es una pregunta que se puede extender demasiado porque tendríamos que tomar una matriz productiva entera para poder analizarla, así como tomar la parte productiva de Chile en relación al cobre y poder analizar todo el valor que hay detrás de la producción dentro del cobre en los nuevos términos de producción que hay a día de hoy, porque cuando hablamos de trabajo socialmente necesario se mencionó que había que tener una industria a nivel intermedio, un obrero también a nivel intermedio, a todo muy nivel general. Entonces, ¿se sigue respondiendo a las condiciones históricas que nosotros vivimos como respondió alguna vez a las condiciones históricas del pasado? Adelante, Jesús. Sí, ya, para terminar va a ser bien cortito. Yo creo que este tema del valor es fundamental, es la piedra angular de hecho, por eso no se puede ignorar. Yo sé que genera confusión entre valor y costo, pero no son para nada lo mismo, porque un costo es lo que encierra toda la productividad de una empresa de la manera formal, burguesa podríamos decir. ¿Qué vendría siendo esto? Materias primas, arriendo, cuenta, maquinaria, etcétera. Todo lo que conlleve para la producción, ¿cierto? Pero dentro de esos costos, cuando se hace el análisis de la empresa, se suman los salarios. Y como tal como tú explicaste, los salarios es una fracción de lo que genera el trabajador y la trabajadora. Entonces, por eso, hablar de costos es básicamente negar que existe una extracción del plusvalor. Es decir, básicamente el capitalista tiene la razón, aquí el trabajo no te están explotando porque te están pagando acorde a lo que tú produces mediante un salario, que el salario, entendido que eso es los costos, lo mínimo para la subsistencia y la reproducción de la clase trabajadora. En ese sentido, por eso es tan importante filosóficamente hablar de valor, porque el valor es lo que encierra las horas de trabajo y lo que encierra también lo que se le roba al trabajador por eso que produce, ¿ya? Entonces, separemos lo que es costos, que vendría siendo de la forma que actualmente se analiza con todo lo que ya la producción, incluyendo salarios, a lo que es valor, que es todo lo que conlleva, también costos, a la producción, más la extracción del plusvalor. Por eso son diferentes, ¿ya? No me acuerdo que tocó Grace, se me fue ahora en este momento, pero bueno. Ya, eso, si me acuerdo lo digo. No, ya siendo las 16:11, acordamos, o sea, al menos mencioné que iba a ser hasta las 16:10. Justo llegamos a la hora, esperemos, ojalá que se abran más espacios, principalmente dirigidos al debate de esto, que son muy interesantes los debates en torno al valor. Hay un libro que se llama Debates del Valor, que toma muchos debates soviéticos, por desgracia, pero son discusiones históricas demasiado interesantes y que ojalá se sigan dando. Cortito, ya me acordé. La recomendación. Existe un economista polaco llamado Oskar Lange, lo pueden buscar, que él ya en 1930, 1940 ya hace el cálculo del valor a través de sistemas computarizados. Por eso, en el día de hoy ya existe lo que es un cálculo del valor propiamente tal con sistemas computarizados. O sea, la crítica que hizo Mises alguna vez a que el socialismo no puede calcular el valor ya quedó hace 100 años atrás. Hoy, el día de hoy y desde hace 70 años, el valor se calcula. Eso, se agradece igual, pero por favor, ya vamos cerrando. Esperemos la escuelita habrá más discusiones más allá de clases, más allá de módulos, que habrá discusiones teóricas. Agradezco mucho la asistencia del día de hoy, agradezco mucho a quienes van a poder ver la transmisión grabada
y ojalá comenten, guarden el video, lo puedan ver más veces y sigan participando. Muchas gracias. Gracias Nos a vemos en la otra todos. clase. Saludos. Saludos. Podemos después, a medida que tengan interés, nos escriban por el Instagram, ver otras instancias de discusión de este y otros temas. Y no recuerden siempre de escuchar esto, difundirlo y discutir también los textos complementarios donde algunas veces ahí pueden encontrar donde se explica algunos términos que se han estado hablando acá. Muchas gracias.